Quiero continuar con la serie que hemos estado llevando en las últimas semanas acerca del otro Jesús. Y nuestro deseo a través de esta serie es que usted conozca a Cristo, que conozca a Dios como es Él. No como yo pienso que es Él, no como me han hablado que es Él, no como la tradición me dice de quién es Dios, sino como la Escritura me habla de quién es Dios y quién es Cristo Jesús nuestro Señor. Hace 8 días nuestro pastor Julio nos habló acerca de la santidad de Dios. ¿Cuántos recibieron esa palabra hermosa hace 8 días? Gracias, pastor Julio, hermosa palabra. Y hoy yo quiero conectarme, como darles esa línea de lo que venimos. Y hoy yo quiero hablarte de la justicia de Dios, porque Él es santo, Él es justo. Y hay un tema, un título que le he puesto a esta palabra y se llama así: si Dios es justo, ¿por qué permite tanta injusticia? Si Dios es justo, ¿por qué permite tanta injusticia? Por ejemplo, al acordarnos o al pensar en la guerra de Ucrania y de Rusia, vemos que familias inocentes murieron, vemos que niños inocentes murieron, vemos que familias como nosotros tuvieron que abandonar su país, tuvieron que abandonar sus cosas, tuvieron que abandonar sus casas e irse a vivir a otros lugares, refugiarse en otros países. Alguien diga injusticia. Vemos que hace más de 2 semanas aquí en los Estados Unidos, en Uvalde, Texas, a 3 horas de aquí, un joven de 18 años asesina a 19 niños. 19 niños que sus padres los enviaron a la escuela y nunca se imaginaron que no regresarían. Alguien diga injusticia. Vi un video también de un hombre armado, no sé si algunos lo vieron, ahí me lo mostraron explícito, donde se puso una cámara, se subió a un carro, agarró un arma y se metió en una tienda de morenos. ¿Ustedes vieron eso? Y los asesinó literalmente. Y vi un hombre blanco y se disculpó con él, oh, sorry, y siguió matando a los morenos. ¿Cómo se llama eso? Injusticia. Vemos cosas injustas porque muchas personas llegaron a esa tienda inocentes a hacer un mercado y llevarlo a su casa, y la muerte los sorprendió. Entonces uno piensa en esto y en tantas cosas y uno dice, ¿por qué Dios permite tanta injusticia y no hace nada? Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han hablado con gente que no cree en Dios y te salen con eso? Si Dios existiera, entonces ¿por qué existe el mal? Si Dios fuera bueno, entonces ¿por qué deja que violen a tanta gente? Y tomémoslo a nivel personal. Muchos de nosotros no solamente mirando las noticias, hablemos de nuestra propia vida. Muchos, por ejemplo, se hacen esta pregunta a nivel personal: ¿por qué en la empresa donde estoy me votaron injustamente porque llegó el hijo del dueño y me sacaron? ¿O porque llegó el primo o el sobrino? Yo era el mejor trabajador y me votaron. Otros, por ejemplo, ¿por qué yo siendo una buena esposa, mi esposo me maltrata? O al revés, porque ahora ella también lo maltratan a él. Otros se hacen también preguntas como estas: ¿por qué si yo no le hago mal a nadie, la gente se aprovecha de mi nobleza? ¿A cuántos se identifican con eso? La gente se aprovecha de mi nobleza. A ver, los nobles tan lindos. Otros, por ejemplo, dicen: ¿por qué siempre me piden prestado y no me pagan? ¿Cuántos han caído en esa bendición? Sane su corazón, hermano. El hermano es... Otros, por ejemplo: ¿por qué me ignoran? Todo el mundo me ignora. Fui al doctor, al psicólogo, y le dije: doctor, todo el mundo me ignora. Y él dice: el siguiente, hasta el doctor me ignora. Pero hablemos lo más fuerte. Muchos de nosotros o muchas personas: ¿por qué cuando fui pequeño me violaron y Dios lo permitió? ¿Por qué Dios no hizo nada con ese abusador? ¿Por qué muchos culpables están libres y muchos inocentes están presos? Alguien diga injusticia. ¿Por qué hay gente tan mala, que yo veo que en vez de ser más pobres, prosperan esos sinvergüenzas? Les va bien en el trabajo y yo los veo todas las cosas malas que hacen y como que no les duele nada. No sé cuántos se identifican que usted ve gente mala que les va bien, y uno en la mente de uno dice: pura injusticia. Yo te voy a decir algo: no nos alcanzaría el día ni la noche hablando acerca de las injusticias que hemos visto y que hemos vivido.
Pero si vemos la justicia desde nuestros propios ojos, nunca la entenderemos. Si vemos la justicia de Dios desde nuestra propia perspectiva, nunca la entenderé. Pero a los ojos de Dios y a la luz de la palabra, entiendo que no es que Dios sea injusto, sino que el hombre es injusto. Mi abuela decía, hace el mono y se espanta. O sea, en los pueblos donde hay sembrados construyen hacen algo que se llama espantapájaros. No sé si ha escuchado espantapájaros. Algunos de ustedes, parece un espantapájaro, ¿no? ¿No le han dicho ese piropo? Y el espantapájaro es un muñeco que ponen para ahuyentar a las aves que vienen a comerse la cosecha. Entonces hay una frase muy típica que es: tú mismo construyes el espantapájaro y después te espantas. Y eso es lo que ha hecho el hombre. El hombre, a causa de tu injusticia, se ha vuelto tan malo que se espanta de sí mismo. Así que el hombre es el injusto. Y déjame empezar con esta frase: las injusticias que vemos no son por causa de la insensibilidad de Dios, son por causa de la insensibilidad del hombre. Toda la maldad que vemos no es porque Dios sea insensible, sino porque el hombre se ha vuelto insensible. ¿Y qué significa la palabra justo? Alguien diga esa palabra fuerte: justo. Es la palabra dikaos, que significa inocente, santo, correcto, equitativo, ecuánime. En otras palabras, Dios en su naturaleza, alguien diga en su naturaleza, Él es justo, Él es bueno, Él es nuestro Dios. Y aunque el hombre nos muestre engaño, mentira, Él es justo. Aunque el hombre te haga ver que Dios no es justo, hay un decreto, hay una realidad, y es que Dios es justo, aunque el hombre no lo sea. Y hay un texto bíblico que nos va a ayudar a la luz de la palabra a entender la justicia de Dios. Yo pienso que esta carta es una carta que todo cristiano tiene que aprender a leerla, tiene que estudiársela, y toda persona debería estudiar esta carta, y es la carta a los Romanos. La carta a los Romanos es el compendio del Evangelio. Cuando tú lees la carta a los Romanos, te vas a dar cuenta que Romanos te habla de la base de la fe de toda persona. Algunos teólogos le llaman la carta a los Romanos el compendio del Evangelio. Todo lo demás se centra en la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos habla de por qué nuestra fe, de la base de la fe del creyente. Así que yo te animo que no solamente en esta prédica de hoy, sino que a partir de ahora empieces a estudiar Romanos. Es espectacular esa carta. Pablo la escribe desde Corinto. Y Pablo la escribe a una iglesia donde él directamente no la fundó, sino a través de Aquila y Priscila, una pareja que él encontró en Corinto. Romanos, y fueron a Roma a implantar la obra. Y Pablo es una obra que pastoreó indirectamente. Por tal razón, yo creo que Pablo puso los fundamentos de la fe para la iglesia de Roma y también para nosotros, para que entendiéramos lo que es la salvación. Y yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 1. Los que están dormidos, díganme amén. Ya son menos, gloria a Dios. Todos los romanos digan amén. No, usted no es romano, usted es mexicano. Todos los hijos de Dios díganme amén. Así que vamos a Romanos el capítulo 1. Y yo quiero que me mires un momento antes de leerlo. Romanos en el capítulo 1 nos muestra la culpabilidad del hombre. Alguien diga la culpabilidad del hombre. En el capítulo 2 nos muestra el justo juicio de Dios. O sea que hoy vamos a ver la culpabilidad del hombre. Para hablar de la justicia de Dios tenemos que ver la injusticia en el hombre. Y vamos a leer bastantes versículos, así que get ready. Y lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente, porque es más, hoy decidí usar esta versión porque voy a leer versículos de corrido y se me hace importante que usted y yo podamos entender esto. Dice la escritura, hablando de, alguien diga conmigo, del hombre. Pero el hombre sin Cristo, dice así: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. ¿Cuántos eran así? ¿Cuántos son así? No levante la mano. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuadrúpedos, de cuatro patas, de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Idolatría. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí.
Entonces ahora ya no estamos hablando solamente de imágenes o cultos a los animales, sino cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. ¿Cuánta gente vive así hoy? Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Y la iglesia de Grace Español y Online dicen amén. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y luego sigue describiendo a las mujeres. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras, lesbianismo. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños. Y ya no solamente habla de cosas perversas en la parte sexual, pero también en conductas maliciosas, y son traidores. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar. Pero no solo eso, sino también no quieren entrar en razón. ¿Usted conoce gente que no quiere entrar en razón? Sencillamente no quieren. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Wow. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Y peor, aún incitan a otros a que también lo hagan. Eso es el hombre sin Cristo. Pero lo que me llama la atención es que en el capítulo 2, después de decir eso, muchos reaccionaron así: uy, terrible. No, está terrible. Es que la humanidad se está cayendo. No. Uy, uno ve maldad por todos lados. Mire ese homosexual, mire esa lesbiana, mire ese ladrón, mire ese fornicario, mire ese mentiroso. Uy, no, merecen el infierno. Bueno, Pablo en el capítulo 2 de Romanos luego le habla a este tipo de personas así. Ponme el capítulo 2. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. A mí me confrontó eso, porque en el capítulo 1 me habla de lo peor de lo peor, pero luego en el capítulo 2 me habla a mí. Pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa cuando dicen que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo. ¿Tú qué? Ponme el otro versículo. ¿Tú qué? Entonces en el capítulo 1 Pablo habla del hombre pervertido, y en el capítulo 2 habla del hombre que juzga. Y tanto el pervertido como el que juzga, los dos son injustos. Espere, no aplaudas, espere. Tanto el pervertido, tanto el que se acuesta con hombres siendo hombre, como el que está sentado en la silla de una iglesia levantando las manos, juzgándolo a él, ambos son dignos de muerte. Lo primero que quiero recalcar es esto: la perversidad del hombre. Lo segundo que quiero recalcar es la injusticia que hay en todos. Alguien diga todos. Y es que el que se cree justo por lo que es, cae en lo que yo le llamo el crino. De ahí viene la crítica destructiva, el crino. Esa palabra crino es la palabra en griego que significa condenar y castigar. Alguien diga juicio. Esa palabra crino significa condenar y castigar. O sea, yo tengo autoridad para condenarte y castigarte. Yo estoy tomando el lugar del único crino, que es Cristo. Pero Dios no quiere que seamos personas que hagamos el crino. Dios quiere que seamos personas que tengamos shekel. No cheques, sino shekel. Y la palabra shekel es cordura y sana opinión.
Ve la diferencia entre juicio y juicio. Estamos hablando de un juicio de condenamiento y estamos hablando de un juicio de opinión. Yo pregunto, ¿Dios no quiere que seamos personas de buen juicio? La Biblia nos enseña a ser personas de buen juicio. Pero una cosa es ser alguien de buen juicio y otra cosa es alguien que condena. Entonces lo primero es que el hombre es depravado. Lo segundo es que ninguno tiene justicia, ninguno es justo. Lo tercero que quiero recalcar está en Romanos 2:8 y dice así: pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven. A ver, otra vez. Aquí no está diciendo derramará su ira y sobre enojo solo sobre los homofóbicos, solo sobre los perversos. No, sobre los que viven. Los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para los que siguen haciendo lo malo, tanto judíos, porque él le habló a los judíos que se creían, ay, yo soy linaje de Abraham. No, primero los judíos van a ser los castigados, pero también para los colombianos, venezolanos, mexicanos, uruguayos, guatemaltecos, costarricenses, salvadoreños, porque Dios no hace acepción de. Y muchos agarran ese versículo simplemente para decir, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos tanto para extender misericordia, pero tampoco tiene favoritos para salvar a otros del juicio. Porque Él es. Y ese juicio en que nosotros todos compadeceremos no es un juicio como el de Johnny Depp y su esposa. ¿Qué juicio tan? Es el primer hombre en la historia que le ha ganado una discusión a una mujer. Wow. Johnny Depp se merece un aplauso. Y ahora todo el mundo quiere mandar a esa señora a la paila, a la tercera paila, que se queme en fuego lento. Mentirosa, retrechera. No vamos a hablar de eso. El juicio el cual nosotros estaremos no es como ese, porque el juicio del hombre es temporal, pero los juicios de Dios son eternos. Así que concluimos, amén, concluimos que nadie es justo. Diga conmigo eso fuerte, 1, 2, 3. Más fuerte. Y diga esto sin miedo. Ni yo. Claro. Bíblicamente no. No puedo ser justo por mis obras. No me alcanza. Dice Romanos 3:10. Se lo pongo por la palabra para algunos que dicen, eso es mi vecino. Yo no, hermano. Bueno, yo no lo dije. Lo dijo el apóstol Pablo con la guianza del Espíritu Santo. 1, 2, 3. Otra vez. No escucho, estoy sordo. Es decir, después de que todo les he dicho, está la conclusión. Ni aún, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Usted está aquí no porque usted buscó a Dios, es porque Dios lo buscó a usted. Y porque Dios a usted lo buscó, entonces usted buscó a Dios. Porque nadie de nosotros busca a Dios. Ay, que quiero buscar a Dios. Cuando usted dice quiero buscar a Dios, es porque Dios ya puso en usted el querer como el hacer. Entonces recapitulemos. El hombre es perverso, no hay un solo justo, y a todos nos espera un juicio justo. Diga conmigo, me espera un juicio. Sin miedo. Si usted es cristiano, usted se va a alegrar que a usted le espera un juicio justo. Nos espera un justo juicio. Entonces, Pastor David, volvamos al tema de la injusticia. ¿Cómo, viendo tanta injusticia, yo puedo vivir en justicia? Yo no puedo entender la mente de Dios y no puedo entender cómo Dios, siendo justo, permite tanta injusticia. La clave está en Romanos 1:17. Y antes de leerte Romanos 1:17, déjame decirte que estaba uno de los sacerdotes de la Iglesia Católica en su cuarto estudiando la Biblia. Y cuando él estaba estudiando la Biblia, había una inconformidad en este hombre. Tenía todos los doctorados, tenía toda una carrera religiosa, pero cuando se encontró con este texto que vamos a leer,
el Espíritu Santo lo renovó, lo transformó, sus ojos se abrieron y por él se generó la reforma, y por la reforma nació la iglesia cristiana protestante. Les estoy hablando de Martín Lutero. El texto que vamos a leer fue el texto que cambió la vida por completo de Martín Lutero, que mientras tú bostezas escuchándome aquí, Lutero estaba llorando quebrantado por el Espíritu Santo al leer las mismas palabras. Porque en el Evangelio, que significa la buena noticia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Denle un aplauso a esa palabra de Dios hermosa. Y esto es lo que el Señor me dijo, escúchame, esto es lo que el Espíritu Santo me habló. Me dijo: David, sin fe es imposible que entiendas la justicia y la injusticia. Sin fe en Cristo vas a estar sufriendo por el resto de tu vida cuando te hagan injusticias. Es imposible vivir sano, feliz y ser justo en un mundo lleno de injusticia, a menos que sea por fe. Porque la justicia de Dios, alguien diga fuerte, se revela. O sea, la justicia de Dios se le quita el velo y se manifiesta solo a aquellos que por fe creen en Jesús. Por eso el que no tiene a Jesús en su corazón no entiende por qué lo abusaron y carga amargura toda su vida. Por eso el que no cree en el sacrificio de Jesús maldice a todo el mundo por haber recibido esa maldición desde pequeño. Por eso el que no tiene a Jesús en su corazón, por cosas pequeñas tan triviales, se va de una iglesia, deja una relación y empieza a volverse loco. Pero el que tiene a Cristo y el que vive en la fe del Hijo de Dios entiende que Él fue el primero que vivió las injusticias antes que nosotros naciéramos. Lo que yo te estoy diciendo y toda la teología que te acabo de hablar es importante, porque si no te daría un mensaje motivacional, y las iglesias están llenas de mensajes motivacionales. Pero si yo te enseño doctrina, te estoy poniendo bases firmes en la fe para que afuera el diablo no te haga pedazos. ¿En qué lo aplico esto que te estoy diciendo? Que aún en medio de las injusticias de la vida, tú puedas entender que la justicia de Dios se revela a través de la fe en Cristo. Y cuando estoy en Cristo, aunque el diablo se levante y viva las injusticias que pueda vivir, yo ya he sido justificado de un pecado y de una vida lejos de Dios, y ahora puedo estar parado frente a Dios y no me importa si me maltratan o me desagraden o me pongan dislike. Yo tengo ya un veredicto de salvación para mí. Yo no sé quién se alegra por esto. Déjame decirte esto: el que está en Cristo puede superar las injusticias porque Él ya ha sido justificado. O sea, si me haces mala cara, yo no te hice nada y me andas haciendo mala cara, pero eso no me afecta, porque yo ya he sido justificado. Y yo no estoy esperando que me aplauden y me digan tan lindo, y que la gente me aplaude, que me apruebe. Y yo no estoy esperando que todo el mundo me trate como una Barbie. No, porque ya Cristo en la cruz llevó el pecado mío y ya me justificó y ya soy libre de toda culpa. Vamos, alguien denle un aplauso al Señor. Entonces escuche, cuando por la fe en Cristo yo soy declarado justo, puedo entender que la injusticia más grande Cristo ya la cargó por mí. Romanos 3:23, sigo en Romanos. Léase Romanos, estudie Romanos. En vez de estar viendo el Chavo del 8, estudie Romanos. Pues todos hemos pecado. Como decía mi abuelita, nadie o Naiden puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En su gracia, Dios, no escucho esa palabra, nos hace a los ojos de Dios por medio de quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ya fuiste liberado de lo más terrible
¿por qué no crees que Dios te puede liberar de lo temporal? Ya fuiste liberado de toda culpabilidad y de una eternidad sin Cristo. Y hoy yo quiero que presenciemos un juicio para ir terminando. Porque lo que vamos a ver ahora es lo que pasa en lo espiritual cuando alguien abraza la justicia de Dios por la fe en Cristo. Y quiero que le demos una bienvenida al juez de jueces, es decir, a alguien que va a ser de Dios. Él es el juez de jueces, Él es el Señor de señores, no el hermano que viene, sino Dios. Ok, aunque Él quisiera que yo dijera eso en su casa, pero no sé si en su casa Él es el Señor de los señores. Pero le he pedido a uno de mis líderes hermosos, Marvincito Guzmán. Marvin, te amamos, eres una bendición. Y yo pensé en alguien que tenga cara de juez. Mire este sí tiene cara de juez. Yo me pongo una cosa de esas y me empiezan a dar limosna, pero él sí es un juez. Así que juez, you got it. Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí para presenciar juicio en contra de Alejandro Zanoja. Que pase al acusado. ¿Qué pasa? Perdón. También queremos que pase el acusador. Ay, papá. Denle un aplauso al acusador. Casi nadie. Señor acusador, ¿de qué acusa a Alejandro esta tarde? ¿De qué lo acuso? ¡Ja! Este hombre es un mujeriego, más tramposo que una película de chinos. Este hombre es mujeriego, borracho, trovador, todo menos glotón. Miren nomás cómo está. Alejandro, ¿te haces culpable de todo lo que se te acusa? Me declaro culpable de todo lo que se me acusa. Así es. La sentencia para ti es muerte eterna y una eternidad separada de Dios con destino al infierno. Pero como no solo soy juez, sino también soy el que justifica, por amor a ti hay un sustituto. Que pase mi hijo. Eche para acá, diablo mentiroso. Te reprendo. Hijo, mírame. Cambia tu lamento en gozo, porque yo soy Jesucristo. Yo derroté a este chancludo en la cruz del Calvario. Y ahí morí por tus pecados, por tus iniquidades y por tus errores. Párate, hijo. Yo te amo. Juez, buen y justo juez. Yo tomo todo lo que le corresponde a él, toda su iniquidad, el pecado, la muerte que él se merece, toda la iniquidad que caiga sobre mí. Alejandro, ¿aceptas la sustitución de mi hijo Jesús? Acepto en la sustitución y en su salvación. Por haber creído y aceptado el sacrificio de mi hijo Jesús, te declaro justificado. Un aplauso al Señor. Vamos, más fuerte por lo que Él hizo por nosotros. Cuando entiendo que he sido librado del juicio eterno, esto es una palabra que para alguien la va a liberar. Cuando entiendo que he sido librado del juicio eterno, me será más fácil ser libre del dolor y de la amargura que las injusticias de la vida me den. Y quiero terminar con 3 pasos prácticos basados en la Escritura de cómo caminar en justicia. 3 pasos prácticos. El primero, espera y confía en el justo juicio de Dios. Voy a repetirlo. Espera y confía en el justo juicio de Dios. Dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, alguien diga, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay 2 juicios, mírenme.
El gran trono, el juicio, el tribunal de Cristo será el juicio donde Dios recompensará las obras de sus hijos. Ahí yo creo que tú y yo vamos a estar. Y el Señor va a decirle a esa mujer que fue fiel a un medio de que su marido quiso hacer lo que quiso, te va a decir: bien, buen sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero hay un juicio para los que no recibieron el sacrificio del juez, de Cristo el sustituto. Y ese juicio será para condenación, donde Dios dirá a algunos: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Pero yo hice milagros en tu nombre, nunca te conocí. Pero yo eché fuera a los demonios, nunca te conocí. Pero yo di de comer al pobre, nunca te conocí. Porque fuiste a la iglesia, levantaste las manos, cantabas las canciones, pero nunca me obedeciste. Fuiste un necio. Y ahí es cuando la ira de Dios se va a manifestar sobre aquellos, porque es una ira acumulativa, es una ira reservada, es una ira que viene conteniéndose, pero por su gran amor y misericordia Dios está esperando a que se arrepienta el hombre, a que nos arrepintamos. Pero por la dureza del corazón del hombre viene el día de la ira de Dios. Hoy no se predica mucho de eso, pero es como cuando alguien no le dice a su familia: viene un huracán, guarden las ventanas, tapen las puertas, viene un huracán, compren agua. No, es como: vámonos a la playa. Y de repente el huracán, como Harvey. El día de la ira de Dios es algo que todos tenemos que tener presente. Pero saben una cosa, hermanos: si alguien está viviendo una injusticia, o si alguien ha sido herido, agredido injustamente, confía en el Señor y descansa en Dios, y no te atormentes por esa injusticia, porque el malo pagará todo lo que ha hecho. Espera, pero no te toca a ti hacer que pague. Tú libéralo, tú suéltalo y vive en la justicia de Dios, y ya no le des más carne al diablo. Espera y confía. Algunos oran: Padre, hazme justicia. Y algunos hemos malinterpretado la justicia de Dios. Algunos oran: Señor, haz justicia. Padre, haz justicia. ¿Cuándo vas a hacer justicia, Señor? Qué desgraciado, Padre. No, escuche. Usted pide justicia. ¿De verdad usted quiere? Yo quiero la justicia de Dios. Si usted y yo le pedimos la justicia a Dios, ¿sabe qué es lo que pasa el otro día? Nosotros estamos fritos. Nosotros somos los primeros que estamos en el caldero. Porque así como Dios ha extendido misericordia sobre nosotros, nosotros debemos extender misericordia sobre los demás, porque eso es lo que Dios nos ha dado. Dios no nos ha pagado conforme a nuestros actos. Alguien dice: pero yo soy un tipo bien. Ese es el problema, que nos creemos que somos un tipo bien, y por ser buenos no vamos al cielo, porque el infierno está lleno de hombres buenos. Démosle gracias a Dios, porque sus misericordias están todos los días sobre nuestra vida. Y es por su misericordia que yo estoy sentado y usted está sentado y yo estoy parado aquí compartiéndole. Número 2, rápido, termino. Párate en la justicia de Dios y no en la tuya. Párate en la justicia de Dios y no en la tuya. Me encanta el versículo 3, capítulo 3, versículo 27. No, pero le están ahí. 1, 2, 3. La respuesta es. ¿Y por qué entonces tanto cristiano, después de haber sido redimido, piensa después de 10 años o un año de convertido, se las cree que ahora pues, aleluya, bola de impíos, aleluya? Este versículo es para ti. No te jactes de tus obras, porque el que se jacta pierde misericordia con aquellos que la necesitan, porque un día tú la recibiste. No te jactes, porque nunca tú hiciste ni yo hice nada para ser aceptados. Él nos aceptó.
Yo no me porto bien para ser salvo. Yo me porto bien porque soy salvo. Voy a decirlo otra vez. Yo no me porto bien para ser salvo. Eso es lo que hacen los legalistas. Y le ponen a la gente un peso religioso para que Dios los acepte. No, yo no me porto bien para que sea salvo. Yo me porto bien como resultado de ser nueva criatura y hago buenas obras. Entonces no te pares en la justicia tuya, porque a mí me tocó, y termino ya estoy terminando. ¿Me regalan un minuto? A mí me tocó este texto porque yo siempre lo he visto de una manera diferente. Un rey en los tiempos de Daniel. Este rey se llamó Belsasar, un rey caldeo. Tomó las herramientas, utensilios del templo de Dios, hizo una fiesta, se emborrachó, y hubo un dedo que escribió en la pared: Mene, mene, tekel, uparsine, en lengua aramea. Como él no era arameo, no entendió nada. ¿Y qué es esto? Y era un dedo de hombre que escribió en la pared, y todos se friquearon y la fiesta se dañó. Váyase, llévese al grupo grupero, lléveselo. Se paró la música, el man casi le da un paro. Llamen a Daniel. Y cuando trajeron al anciano Daniel, dijo: ha sido pesado y ha sido hallado falto. Entonces yo siempre he leído eso. Uy, si ese Belsasar, ¿cómo se le atreve a agarrar los utensilios del Señor? Y el Espíritu Santo me habló esta semana diciéndome: tú también eres como Él. Porque sin Cristo a mí me pesan y me falta, quedo corto y me rajo. Y ahí fue donde yo, con lágrimas en los ojos, le dije: Señor, gracias, porque hoy entiendo que no tengo que luchar para que me aceptes, sino que Cristo Jesús llenó en mí lo que yo no podía, y en Cristo yo estoy completo. Alguien dice: deme algo nuevo. ¿Sabe por qué pedimos algo nuevo? Porque se nos olvida lo más elemental, y lo más elemental es que no es por nuestras obras. Somos justificados por la gracia y el sacrificio de Cristo Jesús. Y termino. Número 3, permanece en las buenas obras. Permanece en las buenas obras. Romanos 2:6 nos da una promesa: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Levante su mano, esa palabra es para usted. Vida eterna a los que... Póngase de pie, ya terminé. Vida eterna a los que... No escucho. Vida eterna a los que... No escucho. Vida eterna a los que... Fuerte. Vida eterna ¿a qué? A los que perseverando en bien hacer. Que otros sean injustos, tú no. Que otros sean desobedientes, nosotros no. Que otros sean infieles a sus esposas, nosotros no. Alguien tiene que estar en la misma línea de lo que yo le estoy diciendo. Que otros digan mentiras, usted tiene que responder: yo no. Que otros sean engañadores, que otros peleen y entren en pleitos, que otros entren en chismes y murmuraciones y contiendas y disensiones, que otros se vayan de la iglesia y se aparten de la fe de Cristo, que otros sean motivos de división en la iglesia, que otros sean traicioneros y mentirosos, porque vamos a permanecer haciendo el bien. Recibe esta palabra, levanta tus manos. Quiero profetizar sobre ti esto: tu fidelidad será recompensada. Dígale al justo que le va a ir bien, porque comerá del fruto de sus acciones. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Recibo esa palabra para mí, Señor, porque no fui yo, fue tu palabra, y la desato sobre el pueblo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Quiero terminar leyéndoles un poema que una joven de la iglesia lo escribió. Yo cuando le escuché un poema en un prematrimonial que estoy haciendo con ellos, dijo un poema para el novio. Y cuando escribió ese poema yo dije: wow, esta muchacha sabe escribir. Le dije: ¿sabes qué? Hazme un poema de la justicia de Dios y mi injusticia. Y mire lo que ella escribió: ¿qué tan lejos está el estrado de tu justicia, Dios?
¿Será que si me acerco lo suficiente puedas ver la raíz de mi dolor? ¿Será que si escuchas lo poco que me queda de voz por clamar justicia, reconsideres tus veredictos? Acumulo argumentos en el camino y mi corazón dicta la tonada de mis actos para defender mi causa. Mi paladar tiene amargura, así como la ira. Mi ira se puede degustar. Pero ¿no son válidos mis razonamientos? ¿No es real mi dolor? Quizá eso mismo pudo haber dicho Pablo cuando estaba en prisión. Quizás José el soñador también pudo quejarse de sus injusticias cuando estaba lejos de casa. Quizás Ruth hubiera llorado por el dolor de ser viuda y de tener un esposo muerto. O quizá Esteban pudiera clamar justicia mientras moría apedreado. Pero ¿qué pasó? ¿Que en esos momentos tu justicia cesó? No cesó. ¿O acaso tus ojos se cerraron mientras matamos a tu único hijo, quien te consoló a ti como padre? Sin embargo, tú mismo ofreces perdón y consuelo aún a las manos manchadas de sangre mías, porque tu justicia no se ha mudado ni se ha ocultado, ni tu justicia tomó un descanso. Tu justicia nunca ha estado de estar, nunca ha dejado de estar. Esta no es una falta de amor. Esta no es falta de amor, sino que lleva al perdón. Tu justicia no aplaude mis razonamientos, pero sana mi corazón. Tu justicia no se pesa, porque el peso de mi pecado es muy grande. Mas tu justicia quebranta y restaura todo a la vez. Hoy he encontrado la dirección que buscaba, el lugar de tu estado de justicia. Mi voz es otra vez clara, pero ya no hay palabras que la llenen. El fervor de mi pecho se bajó una parada antes de llegar, y el parador donde se ha parado es la dulce gracia de mi Salvador, Jesucristo.